En las afueras de Calatayud, Joaquín Moreno ha mantenido en activo el huerto familiar, practicando la horticultura tradicional en su tiempo libre. Esto ya de siempre viene de atrás de la familia, que en tiempos teníamos una tienda en el mercado y criábamos para venderlos, pero ahora yo los pongo por capricho, para tener abundantes. Esto se llama el paraje de Albudea, que está a unos 3 kilómetros del pueblo. Aquí de todo, hortalizas y patatas y de todo, se cría muy bien todo, porque hay agua abundante para regar. Aquí utilizamos el agua del pantano de Tranquera, para el verano, para el invierno la normal del río Jalón. Pero ahora para el verano, cuando se rega más, sueltan del pantano de Tranquera. Y ya nos falta aquí el agua en todo el verano. ¿Ves? Aquí tengo las esquerolas, ahí tenía pimientos, las endivias que luego las envuelvo también para más adelante, de todo. Judías que tengo que arrancar, judías de la Virgen del Pilar, blancas, de todo sembramos. En su bien cuidado huerto, Joaquín sigue cultivando los cardos tal como aprendió de sus antepasados, cubriéndolos con tierra durante los fríos días del invierno para que salgan blancos. Él no ha cedido a la tentación del uso de los plásticos, porque considera que la calidad depende mucho de un buen enterramiento. El cultivo del cardo se siembra para San Isidro y luego se dejan más claros para que sean más gordos, más grandes, y después ahora, siempre víspera de Todos Santos, por ahí se envuelven con tierra blanda para que valgan para Navidad, que ese es el típico cardo de Navidad. Joaquín sembró los cardos a mediados de mayo sobre un vallo ancho. A medida que fueron creciendo las plantas, las esclareció para dejar solo aquellas que él consideraba que estaban a la distancia necesaria para un buen desarrollo. A primeros de noviembre inició el proceso de enterrado de los cardos a medida que se iban formando. Antes de tapar con tierra el tallo que había crecido, lo ataba para que se desarrollara con las hojas juntas. Esto se echa el agua el día de antes, para que la tierra esté con barro, porque para poder hacer una pared, que si no, si se coge seca, pues no se puede pegar, pues se pega así, y así ves, se hace una pared todo un cuerpo. Se va echando la tierra y se le va palmeando con la aquí le llamamos la legona, algunos otros le llaman azada. La humedad de la tierra que envuelve los cardos es la que con el tiempo, durante la maduración, blanqueará los tallos. Sin embargo, hay que evitar que el agua entre en contacto con los cardos, pues un exceso de humedad los pudriría. Esto hay que dejarles hojas arriba sin tapar, porque si los tapáramos del todo se pudren, para que respiren. Hay que envolverlo pues hasta, por ejemplo, que llegue el cogollo, porque si le tapamos mucho se asfixian. Y así tallan otra vez y salen blancos. Al envolverlos y estar abrigados, pues vuelven a tallar y salen los cogollos blancos por arriba. Que crece el tallo envuelto, crece bastante. Eso está afuera, no le perjudica nada. Está afuera. Otra cosa sería que se metiera el agua por ahí, por eso hay que apretar la tierra bien para que el agua caiga por aquí y patine abajo. Que si no patina el agua, se metiera por el cogollo, se pudrirían. Bueno, pues esto ya está acabado. Ya hay que esperar que llegue el día 20 o por ahí de diciembre para sacarlo para comernos el día de Navidad. Ya está la tierra subida hasta arriba, hasta el límite, y ahora ya esperar. Porque si le ponemos más tierra se asfixian y se pudren. Hay que dejarlo en parte del cardo fuera para que respiren y crezcan. Al mismo tiempo que crecen, el cogollo se hace más blanco. A lo largo del mes y medio que los cardos necesitan para su crecimiento total, Joaquín se ha acercado de vez en cuando al huerto para ir cubriendo con tierra la parte del tallo que se había desarrollado, formando la pared que los cubrirá hasta los días previos a la Navidad. Aquí hay algunos que los envolví antes, que ya están poniéndose más blancos. Contra más aquí, más blancos están.
Desde aquí las hojas de arriba ya salen más blancas. Ya te sé qué blanco está ya. Joaquín calcula que van a salir unos 500 kilos de cardo en este vallo que sembró para San Isidro y que ha venido cuidando con cariño para que los miembros de su familia y sus amistades puedan disfrutar del buen hacer de este hortelano tradicional. Cuando llega la Navidad, los cardos, que han crecido durante casi 2 meses envueltos en la tierra, están ya dispuestos para ser desenterrados y consumidos. Para tirar la tierra, pues esto aquí se llama una legona. En algunos sitios le llaman una azada, pero aquí le llaman una legona. Con esto se tira la tierra abajo hasta descubierto y con eso se limpian. Para hacer eso, pues se les cortan las hojas así por encima, todo seco, para que no se desmayen al quitarle la tierra. Las hojas las echo al fondo para envolverlas y para sustancia. Ahí se pudren y ahí sustancia, nitrógeno. Y después de tirar la tierra todo abajo, se queda el cardo limpio como antes de envolverlos. Y se le quita todas las hojas negras de los lados para coger solo lo blanco. Pero ahora al venir el frío se desmayan. Y ahora lo que está bueno es lo que está debajo de la tierra. El trabajo de recolectarlos consiste en ir desenterrando poco a poco los cardos que se van a consumir, comprobando que la presión de la tierra no rompa las pencas. Se le da por aquí y después se cambia uno a otro lado para llevar todo a una. Para llevar todo a una porque si no los volcaría a la tierra. A medida que Joaquín va quitando la tierra, los cardos muestran sus blancas y crujientes pencas. Le quita las hojas estas malas. Este ya vas a cortar todo por aquí y ya está para comerlo. Voy haciendo, pues quitando tierra del cardo para poder cogerlo, para que esté todo descubierto. Si no está descubierto, pues no se puede cortar a ras de suelo. Todo un chito. Un chito que es como si fuera un hijo. Ahora hay que pasar al otro lado, pues limpiarlo por los dos lados. Bien limpio para poder cortarlos a ras de tierra. Estos son los papeles de tela que se usan para atar. Pues esto todo malo hay que quitarlo, porque esto es lo que ha protegiendo al cocollo para que se haga blanco. Ahora ya se le quita toda la tierra y se cortan. Una vez que Joaquín ha desenterrado los cardos que se va a llevar para consumo de su familia y para cumplir con aquellos compromisos adquiridos, llega el momento de limpiarlos y cortarlos. ¿Ves este? Está corto, lo ponemos aquí para limpiarlo y echar las hojas al fondo de la tierra para que se pudran ahí. Las matas de cardo están saliendo tal y como estaba previsto, bien desarrolladas y con sus pencas blancas y crujientes. Ahora lo dejamos aquí en la orilla y ya está para limpiarlo. Y vamos a por otro.
Ya está. Ya lo tenemos cortado. Voy a limpiarlo. Lo dejamos aquí. Lo vamos por el carretillo para poner el carretillo para recogerlo. Ahora limpiarlos bien limpios y ya están preparados para llevarlos a casa. Este hay que quitarle todas las hojas malas ahí con el cuchillo este. Este ya está. Y al carretillo. Ya por otro. ¿Ves? Se le quitan todas las hojas malas. Todo esto de aquí hasta mitad vale hasta para ensalada, es lo mejor. Y esto de las puntas, cocido, es tan bueno como lo blanco, cocido. Lo que está un poco más verde vale igual para cocerlo. Pues en todo, mira, todo que tienen todo blanco. Están divinos ahora. Mira qué cardo más hermoso. Si está muy verde, no es tan bueno como el blanco. Y es más tierno el blanco. Este es elegante. Lo dejo en el carretillo y ya por otro. Este pequeñito, este para ensalada. Lo dejo en el carro y cojo otro. Ya cogemos el último. Este está más verde porque es muy grande. Lo dejo en el carro y ya hemos sacado para hacer unos pucheros. Ya hemos terminado. Ahora cogemos la herramienta, la limpiamos un poco, lo primero, para que no se oxide hay que limpiarla. Lo principal es tenerla así limpia porque si no va otra vez y está toda tierra pegada, oxidada y ya no se trabaja conforme con ella. El cardo, Cynara cardunculus, es originario del Mediterráneo y ya se consumía en la antigua Grecia y en Roma. Por las fechas de cultivo y su recolección invernal, constituye uno de los productos típicos ligados a las comidas familiares de la Navidad, tanto crudo en ensaladas como cocinado. Ahora nos vamos a meter al coche y para casa. Durante estos días de Navidad y los siguientes del mes de enero, Joaquín acudirá a su huerto para ir recogiendo el fruto de su cosecha y poder disfrutar así de uno de los platos más tradicionales de los meses de invierno. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.